Pajarito, un alimento natural repleto de vitaminas y minerales. Con Gofio Pajarito, una familia saludable es una familia feliz. Un sargento de la unidad del batallón de infantería número 7 de Salto está siendo investigado por someter a 15 reclutas a malos tratos, catalogados por el ejército como actos inadmisibles. El ministro de Defensa Javier García brindó una conferencia en donde indicó que en las Fuerzas Armadas no hay lugar para estas conductas y que manchan el trabajo de miles de soldados. En el mes de junio se registró un descenso de más de 100 casos en cuidados intensivos, según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. También aumentó el 15% de internaciones por patologías no COVID. Esto se traduce en el aumento de atención a los pacientes que presentan otras enfermedades. La Intendencia de Maldonado informó que este fin de semana se intervino un casamiento en Punta del Este que no cumplía con los protocolos sanitarios vigentes. Por el caso, fue notificado el párroco de la Iglesia de la Candelaria y se cerró preventivamente el restaurante donde se desarrolló la celebración. El SINAE reportó este domingo que se detectaron 2.054 nuevos casos de contagios por COVID-19. Además informó que hubo 39 fallecimientos por coronavirus en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 4.995 personas. Rivera salió de la zona roja del índice de Harvard por primera vez desde el 19 de febrero. El departamento del norte del país ha sido uno de los más afectados por la pandemia, pero en las últimas semanas ha registrado un descenso en los casos nuevos. El 44% de los riverenses ya tiene ambas dosis de alguna de las vacunas. Muy buenas noches, el placer de saludarlos. Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición dominical de Red Informativa. A continuación, les proponemos comenzar a desarrollar las noticias más destacadas de esta jornada y como veíamos allí en los principales avances, un sargento de la unidad del batallón de infantería número 7 de Salto está siendo investigado por someter a 15 reclutas a malos tratos, catalogados por el ejército como actos inadmisibles. El ejército denunció los hechos ante Fiscalía. El militar al frente de la unidad obligó a los reclutas a levantarse en la madrugada, a bañarse con agua fría y les aplicó descargas eléctricas con una especie de linterna que se usa como defensa personal. La noticia la dio a conocer el propio ejército mediante su cuenta de Twitter. El Ejército Nacional informa que realizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación al tomar conocimiento de un acto inadmisible que habría cometido un instructor en Salto. Se realiza también una investigación administrativa de urgencia en la unidad, dice el comunicado. Según supo Telenoche, se trata de un caso de presunto abuso de autoridad que puede configurar un delito. Ocurrió esta semana en el batallón de infantería 7 Ituzaingó, en el departamento de Salto. El involucrado es un sargento que actualmente, y tras lo ocurrido, se encuentra bajo arresto a rigor. El jerarca tenía a su cargo a unos 15 soldados, a quienes agredió mientras estos realizaban instrucciones básicas. Uno de los soldados denunció los hechos y de inmediato el ejército inició una investigación de urgencia. Allí fue que se consideró inadmisible lo ocurrido. Se notificó al comandante en jefe del ejército y este informó al ministro de Defensa, quien derivó la denuncia tanto a Fiscalía como a la Justicia Militar. Las fuentes indicaron que a este sargento se lo podría imputar por 2 delitos: abuso de autoridad y lesiones personales. El ministro de Defensa, Javier García, brindó una conferencia en donde indicó que en las Fuerzas Armadas no hay lugar para estas conductas y que manchan el trabajo de miles de soldados. Tomamos conocimiento en las últimas horas de que a finales de los días de mayo, entre los finales de días de mayo y principios de los días de junio, en el marco de lo que era la instrucción de nuevos reclutas en el departamento de Salto, en la unidad que allí tiene el ejército, se habían llevado adelante
una serie de actividades y acciones en el marco de esta instrucción que incluyeron también algunas acciones absolutamente inadmisibles por parte de suboficial, uno o más, con respecto a los reclutas que estaban instruyéndose allí. Esto, como les decía, fue desde los últimos días de mayo a los primeros días de junio, hasta que tomó conocimiento las autoridades de la unidad allí en Salto. Este tipo de conductas que, como decía, son absolutamente inadmisibles, correspondían a tratos con apremios físicos, con la aplicación de descargas eléctricas por intermedio de un elemento esto que se usan de defensa personal a reclutas, a baños y permanencia de estos reclutas, o varios de ellos, mojados durante todo el día, de marchas en la noche y en algún caso de privación de alimentos durante el día. Y tomamos conocimiento de esto, el comandante del Ejército me lo comunicó ayer al mediodía de estos hechos, e inmediatamente dispusimos que se realizara la denuncia fiscal en Salto, que se hizo en la tarde de ayer por parte del jefe de la unidad, los jefes de la unidad. Básicamente, después ustedes podrán preguntar, el comandante del Ejército podrá contestar con mayor detalle, pero nosotros queríamos transmitirles que en las Fuerzas Armadas no hay lugar para este tipo de conductas que son absolutamente inadmisibles y que condenamos. Que si se confirma, está en la etapa, se hizo una investigación de urgencia y ahora va a entrar en la etapa sumarial, que de confirmarse van a suponer la baja inmediata del o los responsables de estas conductas. Y que además no vamos a permitir que hechos como este, por más que sean aislados, manchen el trabajo y el servicio de miles de soldados de todas las jerarquías que están todo el día trabajando y sirviendo al país con sacrificio, como pueden estar en este momento y como están en estos momentos en campamentos en la frontera del país, o están ayudando a gente que está en situación de calle, cuidando nuestras fronteras, o en misión de paz, o en las actividades cotidianas que hacen miles y miles de nuestros soldados y oficiales. El respeto, ustedes saben muy bien que nosotros respaldamos, lo hemos hecho reiteradas veces y lo seguimos haciendo, respaldado el trabajo que hacen nuestras fuerzas al servicio del país. Y que ese respaldo que llevamos adelante lleva también implícito el no permitir y ser estrictos cuando hay conductas que no respetan la ley y no respetan la dignidad y los derechos humanos de las personas. Y cambiamos de plano la información. Hay conmoción en el departamento de Canelones, más precisamente en Las Piedras, tras el fallecimiento de una maestra de 53 años por COVID-19. Bueno, lamentablemente el Magisterio Nacional vuelve a estar de luto ante el fallecimiento de una queridísima compañera que en su trayectoria ha dado todo por el magisterio, por los niños y por las niñas. Y ahora claramente hay una circunstancia que tiene que ver en el día después, cómo se sigue para adelante en la comunidad educativa, cómo se sigue adelante la familia, pero también los niños de la escuela, el colectivo, los maestros, las maestras, los funcionarios de esa institución que están afectados directamente. Y bueno, y esto mañana va a tener que necesariamente que tener una contención, y a eso hacemos el llamado a las autoridades, ¿no? Hay un programa, el programa de Escuelas Disfrutables, que de alguna manera tiene que dar contención a esa comunidad y a esa familia y a la comunidad educativa. Estamos hablando de niños de primer año.
Estamos hablando de niños en esta circunstancia de primer año, pero lo que representa la maestra para los niños a esa edad y a todas las edades escolares, y lo que significa para los hijos de la compañera también la pérdida de su mamá en estas circunstancias tan lamentables. Primaria expresó que brindará apoyo a los alumnos y a la comunidad educativa del entorno de la maestra fallecida. La verdad que en primer lugar expresar como el dolor, la pena enorme que es perder una compañera. El acompañamiento que hay que hacer a la familia, con un profundo respeto para la familia, una familia dolida y un equipo de maestros y de niños dolidos por la pérdida de una colega. Silvia era una maestra estupenda, de larga trayectoria acá en la zona de Las Piedras, muy querida y muy respetada, de muchos años de trabajo, que en primer lugar lo que se merece es el mayor de los respetos, ella y su familia y su memoria. Además, va a haber un trabajo por parte de primaria en la escuela, donde ella estuvo siempre, además del barrio, ¿no? Sí, claro. Hay dos momentos muy duros en todo esto, ¿no? Por un lado, ayer en la mañana encontrarnos de la noticia, y el otro momento duro va a ser mañana, que el colectivo de maestros y el barrio en la escuela abra la escuela y tenga que poner cuerpo presente de estar ahí y encontrarse para acompañarse en este dolor. Además, como tú decías, la maestra Silvia, además de ser maestra de la escuela 173 de Campistegui, también era vecina del barrio, vivía a 2 cuadras de la escuela, sus hijos habían sido alumnos de la escuela, y una maestra de muchos años y de arraigo en esa misma escuela y en ese mismo barrio, con una trayectoria que queremos destacar y recordar. El sábado se reportaron 50 personas fallecidas por COVID-19. 13 de ellas eran menores de 55 años. Los expertos indican que esto sucede por un corrimiento de la franja etaria por la inmunidad que ya tiene la población mayor. La pandemia por coronavirus ya mató en Uruguay a 5.000 personas, en su mayoría en los últimos 4 meses. Además, en las últimas semanas se ha constatado un corrimiento en la edad de los muertos, en parte porque la población mayor ya está vacunada e inmunizada y continúa en gran parte aislada. De los 50 fallecidos este sábado, 13 eran menores de 55 años. La muerte más joven se dio en un hombre de Tacuarembó que tenía 26. En Canelones falleció un hombre de 34, además de otros 2 de 43 y 53. En Montevideo, una mujer de 36 años falleció con COVID y otros de 50 y 52 en Colonia, una mujer de 44 y un hombre de 54. También ayer hubo fallecidos menores de 55 años en Paysandú y Salto. En la última semana en Uruguay fallecieron 442 personas con COVID. 74 de ellas eran menores de 55 años. El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, se refirió a la baja de la cantidad de pacientes internados con COVID-19 en CTI y explicó que este mes, afortunadamente, hubo un descenso de más de 100 casos. Por primera vez en varios meses, en el área de pacientes COVID se observan camas vacías de cuidados intensivos. Se ha dado rápidamente, ¿no? en este mes de junio, y ha sido a expensas de un descenso sostenido del número de ingresos diarios, que todavía sigue siendo importante, ¿no? Pero que es diferente claramente a lo que ha pasado en el mes de mayo y en abril también, ¿no? ¿Y a qué lo atribuyen ustedes? Bueno, si miramos las posibles explicaciones, el número total de casos nuevos por día y la transmisión comunitaria del virus no ha bajado sustancialmente. Lamentablemente eso se mantiene en niveles preocupantes, y el descenso de promedio de ingresos de formas graves, uno tiende a pensar de que están disminuyendo las formas graves de la enfermedad, y eso inevitablemente lleva a pensar que es por la vacunación, que ya se están logrando niveles importantes, y era
algo previsible que para el mes de junio se estuviera empezando a ver un efecto beneficioso, ¿no? Los 50 fallecimientos en promedio que hay diariamente en el país se debe a la cantidad de casos notificados en los meses de abril y mayo, informó Pontet. A su vez, continúa bajando la edad de los pacientes que desarrollan de forma grave la enfermedad e ingresan a cuidados intensivos. Globalmente hablando, el grupo de población mayor a 70 años está siendo más protegido por la vacunación y eso hace que los promedios bajen etarios, tanto adentro de CTI como en los resultados, ¿no? Y puede pasar también que veamos dentro de algunas semanas un beneficio en la mortalidad porque las formas importantes de COVID van a ser de pacientes más jóvenes. El intensivista Julio Pontet también indicó que hubo un aumento del 15% en las internaciones con patologías no COVID. Esto se traduce a que hay mayor atención a los pacientes que presentan otras enfermedades. Si usted mira este mes, lo que hemos visto es un 15% de aumento de camas ocupadas por patologías no COVID. Y eso implica que está aumentando de alguna manera la atención de otras enfermedades, cosa que la pandemia parcialmente había ocultado, ¿no? o postergado. ¿Qué tipo de enfermedades se puede saber? Y algunas son cirugías posoperatorios, que los posoperatorios de cirugías complejas por razones de monitoreo tienen que ingresar a CTI. Y después otras patologías que son las de ingreso habitual a terapia intensiva. ¿Qué puede pasar ahora con la llegada del invierno? Bueno, esa es una preocupación obviamente, pero que haya todavía una capacidad de contención importante en el tercer nivel genera la tranquilidad que no vamos a dejar pacientes sin atención, ¿no? Eso está asegurado. El evento del 5 de junio en el Auditorio Nacional del Sodre fue la primera prueba del pase responsable que busca el retorno de los espectáculos públicos de manera segura. El asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martinelli, informó que no se registraron casos de coronavirus a raíz del evento piloto. El fin de semana pasado se realizó la primera prueba piloto del pase responsable, un evento de ballet realizado en el Sodre, en donde todos los invitados que concurrieron fueron sometidos previamente a un test rápido de COVID-19. El gobierno buscó con esta modalidad evaluar opciones para la reapertura de eventos masivos. Todos los test a los invitados dieron negativo, pero teniendo en cuenta que ese tipo de estudios puede dar falso negativo, durante esta semana se le hizo un seguimiento a los concurrentes. Este domingo, a una semana del evento del Sodre, el asesor de presidencia Nicolás Martinelli dio a conocer que el resultado de la prueba fue el esperado. En su cuenta de Twitter, Martinelli escribió: "Pase responsable. A una semana del evento piloto que se realizó en el Sodre, finalizó el seguimiento de los invitados, no habiéndose registrado casos de COVID-19. Hoy podemos decir que concluye con éxito esta prueba piloto y agradecemos a todos los que apoyaron la iniciativa", escribió Martinelli. La Intendencia de Maldonado informó que este fin de semana se intervino un casamiento en Punta del Este que no cumplía con los protocolos sanitarios vigentes. Por el caso fue notificado el párroco de la Iglesia de la Candelaria y se cerró preventivamente el restaurante donde se desarrolló la celebración. El casamiento en la Iglesia La Candelaria de Punta del Este se realizó el sábado al mediodía y se constató la presencia de más de 100 personas. Según un comunicado de la Intendencia de Maldonado, la iglesia fue notificada por permitir un casamiento que rompía con todos los protocolos sanitarios, tanto a nivel departamental como nacional. Además, el párroco de la iglesia fue notificado por la Dirección de Higiene de la Intendencia. Después de la ceremonia religiosa, las personas se trasladaron a un restaurante donde también se constató el incumplimiento de las medidas sanitarias. En consecuencia, el local fue cerrado por la Intendencia. Además del casamiento, las autoridades intervinieron en una fiesta entre adolescentes en un yate con unas 30 personas. La embarcación fue desalojada y la Intendencia dio por concluida la reunión, según informó en un comunicado.
La Jefatura de Policía de Canelones solicita la colaboración de la población para encontrar a Andrea Panini, una mujer de 43 años denunciada como desaparecida desde el jueves en la zona de Neptunia. Andrea Panini, una argentina de 43 años que vive en Uruguay, salió de su casa en el remanso de Neptunia el 10 de junio. Dejó a su hijo en lo de una vecina y le pidió que lo cuide por unas horas porque tenía que hacer un trámite en Atlántida. Andrea iba a retirar unos papeles de la Defensoría Pública de Atlántida que hasta ese momento la defendía en la disputa legal que mantiene con su expareja. La mujer lo denunció por violencia doméstica y al hombre se le colocó una tobillera para hacer que cumpla la orden de alejamiento que pesa en su contra. Ese día Andrea desapareció. Fuentes de la investigación señalan que la mujer llegó a reunirse con su abogado de oficio en Atlántida. La familia denunció la desaparición al día siguiente. Andrea no volvió. Los investigadores analizan la tobillera electrónica que tiene su pareja y confirmaron que no salió de su casa en el departamento de Rocha. Este fin de semana, personal de prefectura, policía y familiares buscaron en los alrededores del Pinar, en Neptunia y Salinas, pero no encontraron rastros de Andrea. La Jefatura de Policía de Canelones emitió un comunicado solicitando colaboración en la búsqueda y piden que se llame al 2030-4700 o al 2030-4738 en caso de cualquier información. La familia y vecinos de Andrea siguen en la intensa búsqueda y escribieron una carta. Vemos este testimonio. Voy a dar lectura a una carta escrita por la familia de Andrea. Domingo 13 de junio del 2021. Andrea tiene 43 años y desapareció el jueves 10 de junio cuando se dirigía al juzgado a presentar un escrito por violencia intrafamiliar. Mi hermano y mi cuñada se encuentran en Neptunia desde ayer, sábado 12 de junio por la tarde, quienes llegaron desde Argentina con las dificultades propias de la pandemia y gracias a la ayuda del consulado. Ellos ya están involucrados en la búsqueda. Pedimos por favor a la policía que aceleren los rastrillajes, ya que las horas pasan y mi hermana Andrea no aparece. Desde la desaparición de Andrea, sus amigos y vecinos se encuentran buscándola a toda hora, todos los días, mientras su familia y amigos desde Argentina hacen lo mismo para que el alcance de la búsqueda sea lo más amplio posible. Andrea es una persona positiva, con fuertes lazos por su solidaridad y empatía, lo cual es una característica de siempre en su vida. Su familia, sus amigos y su hijo la necesitamos ya. Buscamos a Andrea. Gracias. Y mañana retomarán las tareas para retirar los bidones de glifosato ubicados en el interior del camión que cayó al agua en Río Negro. El jueves pasado un camión con mercadería chocó en el puente que está sobre el Río Negro, en Ruta 3, en el límite entre Flores y Soriano. El camión rompió la baranda y cayó al agua, y el camionero logró salir nadando. Bomberos y la Armada iniciaron el viernes un importante operativo en el lugar para sacar la mercadería que había dentro del camión. Entre otras cosas, había 140 bidones con glifosato, un herbicida que podría afectar la calidad del agua en caso de entrar en contacto con ella. El viernes, los buzos de la Armada retiraron la gran mayoría de los bidones y este lunes continuarán con las tareas. Está sumido en el barro, obviamente, en el fondo del río, ¿verdad? Y está en posición vertical. El camión se encuentra a unos 12 metros de profundidad. También intentarán sacarlo, al igual que otros objetos que llevaban su carga. Después obviamente quedan algún tipo de encomiendas o otros bultos que no desconocemos que pueden ser, pero que no es lo que ahora nos preocupa. Y Rivera salió este sábado de la zona roja del índice de Harvard por primera vez desde el 19 de febrero. El departamento del norte ha sido uno de los más afectados por la pandemia, pero en las últimas semanas se ha visto un descenso importante en los casos nuevos. El 44% de los riverenses ya tiene ambas dosis de alguna de las vacunas. Desde
hace 20 días los contagios vienen bajando en Rivera y ahora hay unos 340 casos activos. Pasamos de ser el peor alumno de la clase, ¿verdad?, en 80 días a ser el mejor alumno. Sander aseguró que los controles se mantienen y que el desafío es mantener los cuidados. Un esfuerzo enorme que nos permite estar en zona naranja y seguimos bajando con muchos cuidados, porque en la noche de ayer la gente de Inspección General y la policía estuvo trabajando muchísimo, cerrando algún baile clandestino, trabajando en los comercios del centro, básicamente de restaurante, que había también bastante gente porque el clima estaba agradable, pero es eso, tenemos que seguir trabajando, cuidándonos. El intendente destacó que la vacunación viene bien. Estamos llegando esta semana, vamos a llegar a 70.000 vacunados con primera dosis, de un objetivo de 76.000, y vamos a pasar los 50.000 vacunados con 2 dosis. Junto con Durazno somos los departamentos que tenemos mayor cantidad de personas vacunadas, de vecinos vacunados, y somos el primer departamento donde el efecto de la vacunación se está viendo en forma real. Hemos pasado de 14, 15 personas por día en CTI por COVID a 5, 6, ¿verdad? Tenemos un montón de días que no tenemos fallecidos y ojalá sigamos de esa forma. Aún queda un 5% de la población de Rivera que no se agendó para vacunarse. Y ahora pasamos a compartir con ustedes el último informe del Ministerio de Salud Pública a través del Sistema Nacional de Emergencias sobre la situación del coronavirus en nuestro país. Vamos a ver allí la placa donde se indica que en el día de hoy, domingo, se realizaron 13.980 análisis y se detectaron 2.054 nuevos casos de contagios por coronavirus. Además, hubo 39 fallecimientos en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 4.995 personas. De los 2.054 nuevos casos, vemos cómo se distribuyen a nivel nacional. 949 son de aquí, de la capital, de Montevideo, 337 de Canelones, 179 de Maldonado, 127 de Paysandú, 77 de Salto, 70 de San José, 46 de Colonia, 42 de Soriano, 36 de Río Negro, 32 de Artigas, 28 del departamento de 33, 25 de Tacuarembó, 23 de La Valleja, 22 de Durazno, 19 de Rocha, 15 del departamento de Cerro Largo, 12 de Rivera, 9 de Florida y 6 de Flores. Son 33.399 las personas que se encuentran cursando la enfermedad en la actualidad. De este total de personas, 460 se encuentran ahora en este momento internadas en cuidados intensivos. Este era el reporte que nos actualizaba hace un momento el Sistema Nacional de Emergencias. Ahora les proponemos hacer una primera pausa en la información y al regreso compartiremos con ustedes el capítulo deportivo y la información del panorama internacional. Ya volvemos. Primero debo probarla. Disfruta de este nuevo gran sabor sin azúcar a solo 20 pesos. ¿Están listos? Llegó el domingo y tocan los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Los domingos en Farmashop tocan los descuentos para nuestros clientes 60+, y en la web para todos. Pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en productos nacionales, medicamentos y pañales para adultos. Además, sumale un 10% de descuento en toda la línea Cotidian, 50% en la segunda unidad de Big Fral y un 20% en productos seleccionados nacionales con cualquier medio de pago. Estos descuentos son un hit. Te salva la vida, y no es porque lo diga yo, hace 30 años que lo vienen haciendo. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa, ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerba, claro que sí.
Distribuye Botica del Señor. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. Y como ya lo anunciábamos, compartimos con ustedes el capítulo deportivo y la selección brasileña de fútbol venció este domingo por 3-0 a Venezuela y abrió así la Copa América 2021, un torneo que comenzó en medio de polémicas y con la sombra de la pandemia del coronavirus que ha afectado a varias de las delegaciones participantes. El próximo viernes 18 de junio a las 21 horas jugará la selección celeste contra Argentina. Ahora hablamos del torneo Apertura. El equipo tricolor alcanzó a Liverpool en la cima del torneo Apertura tras vencer a Fénix 3-1 en el Gran Parque Central. Una victoria que le devuelve a Nacional la posibilidad de estar en lo más alto de la tabla del torneo Apertura, compartido en este caso con Liverpool, que había goleado 5-0 a Sudamérica. Pero lo cierto es que el equipo de Alejandro Capuccio termina dando vuelta a la historia ante la oncena de Capurro, dirigida por Juan Ramón Carrasco. Todo comenzó al revés para el local, porque Armando Méndez en contra anotaba en el primer minuto de juego el pase de Neke Kaur y el autogol de uno de los laterales derechos del equipo tricolor. El empate en el GPC, en el Gran Parque Central, la casa tricolor, cuando no Gonzalo Vergesio. A los 8 minutos, rápida igualdad para el equipo tricolor, que iba a ir por más, otra vez con presencia de su delantero argentino. Cabezazo de la bandina, y a los 18, Nacional estaba arriba, 2-1. Se tuvo que sobreponer al gol en contra de Méndez, que es el que inicia la jugada, centro de Pablo García y el cabezazo del delantero de la vecina orilla para colocar la ventaja tricolor. Y aquí, antes de la media hora, el 3-1 definitivo. Nacional suma 12 puntos en la tabla, mismas unidades que Liverpool. Los dos comandan el Apertura, gol de Vergesio. Nacional 3, Fénix 1. Y Peñarol y Rentistas igualaron 1-1 en el campeón del siglo, en un partido con un final insólito. Hubo 2 goles en 2 minutos y los jugadores interrumpieron el partido para cruzar empujones en el túnel. Fecha número 5 del torneo Apertura y una nueva presentación de Peñarol en su estadio, en el campeón del siglo, enfrentando a Rentistas. Necesitaba de una victoria el equipo de la Riera para intentar recuperarse de lo que habían sido algunos resultados que no lo habían acompañado hasta el momento. Y lo cierto es que tampoco en esa noche no fue la mejor para el equipo aurinegro, porque suma hasta este momento 7 puntos de 15. Deja 8 en el camino. Este es el gol de Canovio. Cuando ya Nahuel Pan estaba en el campo de juego, tapa bien contra el palo derecho Rossi. Centro de Piquerés y de primera define Agustín Canovio. Y Peñarol ganaba 1-0. Pero inmediatamente después llega la jugada del empate por intermedio de Franco Pérez. Aquí hay un error de Acosta que la quiere sacar, se la deja servida en el pie izquierdo al número 21. Y rápidamente el bicho Coronado logra el empate. Prácticamente a nada de lo que había sido el gol de Peñarol. Y el juego estaba 1-1. Y después todo lo que termina pasando. Esta falta. El juez que termina sacando una amarilla y la roja inmediatamente, las rojas, para Ariel Nahuel Pan y para Martín González. Los dos quedaron con 10 en ese tramo del partido. Y aquí está, por lo que Tejera entiende que debe expulsar al número 3 y al 37 de Peñarol. Los dos quedaron con un futbolista de menos, pero luego se dio toda esa corrida de Nahuel Pan que va hacia la zona de la escalera. Los incidentes que se dan, los futbolistas que salen de los límites del campo de juego y todo lo que ustedes están apreciando. Los reclamos, los manotazos, distintos futbolistas que siguen trepando las escaleras, luego terminan volviendo
y se jugaron los descuentos. Del resultado nada cambió. Peñarol y Rentistas empataron 1-1. En el campeón del siglo, un nuevo empate, una nueva jornada en la que Peñarol no puede sumar de a 3, en este caso frente al Bicho Colorado en su casa. Y seguimos hablando del torneo de apertura y vemos el show de goles de la quinta fecha. Fecha número 5 del torneo apertura. Aquí está la goleada de Liverpool. 5-0 frente a Sudamérica. Este es el 1-0. Federico Martínez para el equipo negro y azul, que ya no tiene a Marcelo Méndez como entrenador, y además en ese partido se retiró el Loco Abreu de la práctica del fútbol profesional. Este es el segundo. Juan Ignacio Ramírez a los 41. Comenzaba a resolverse la historia prácticamente y mucho más luego de esta asistencia perfecta y notable de Federico Martínez para el Colo Ramírez, que retornó de su pasaje por la selección. Este es el 4-0, Federico Martínez a los 27 del segundo tiempo. Y el hat-trick lo vuelve a anotar Juan Ignacio Ramírez. Gran pase que viene del Papelito Fernández y la definición a los 30 del segundo tiempo, y la lotería del equipo de la Cuchilla. Montevideo City Torque le ganó 2-1 a Wander jugando como local en el estadio Luis Francini. Este es el gol de Gustavo del Prete con complicidad de Nacho de Arrobarrena. Abría el marcador en el estadio de Defensor Sporting. Otra vez el Tuti del Prete a los 40 le daba 2 goles de ventaja al equipo ciudadano. Nicolás Coagliata cierra el partido, encuentra el descuento, no le alcanzó a Wanderers. Ganó Montevideo City 2-1 frente al Vagabundo del Prado. River Plate volvió a golear y volvió a hacer 4 goles. Esta vez de local en el Saroldi. A Progreso le ganó el primero de Salaberry a los 23. El segundo, Diego Borbas. Buen pase de Arezzo. Y el 2-0 para el equipo del Chavo, Gustavo Díaz. Va a llegar más para el equipo de la Dársena. El pase que viene para Bonifaci, que de zurda define. Y a los 38 comenzaba a cerrar la historia. El Chori Gonzalo Castro ingresó en el segundo tiempo. Y a los 26 saca este disparo rasante. Nada que hacer para Formento. Y el partido que se cerraba. River le ganaba 4-0 a Progreso. Plaza Colonia le ganó 2-1 a Cerrito. Mario Rizzo de tiro libre a los 23 abría la cuenta para los Patas Blancas. El empate a los 36. Maximiliano Silvera. Buen pase de Cruz. Cabezazo del futbolista auriverde, y el empate en el Parque Rivera. Y la victoria la anota en la hora a los 48 del segundo tiempo en la Casino. Cristian Rodríguez, el gol del Cebolla. Deportivo Maldonado le ganó 2-1 a Cerro Largo con este primer gol que anota en propia meta Ignacio Vázquez a los 16. El autogol del número 22, que va a ir por la revancha. Aquí está el centro que viene de Otormín. Y el gol del número 22, que empata el partido en el minuto 21. En un penal polémico, Batista a los 11 del complemento le da la victoria al equipo de Paladino. Ganó el Depo. Y ahora abrimos el capítulo internacional. Naftali Bennett será el nuevo primer ministro de Israel. El jerarca fue apoyado por una alianza que incluye partidos árabes. Con 60 votos favorables de los 119 diputados presentes, Bennett fue apoyado por una alianza que va de la izquierda a la derecha e incluye a partidos árabes. El político tuvo 59 votos en contra, pertenecientes al Likud, del saliente jefe de gobierno, y a las agrupaciones de extrema derecha y a ultraortodoxos. Bennett lidera la formación Yamina, que aboga tanto por el ultraliberalismo económico como por la línea dura ante Irán y por la anexión de casi 2/3
de la Cisjordania ocupada, lo que brinda a su partido de derecha radical mucha popularidad entre los colonos judíos. Millonario en el sector tecnológico, Naftali Bennett se abrió camino situándose a la derecha de su ex mentor Benjamín Netanyahu y ahora se dispone a ocupar su puesto en el marco de una coalición de cambio. Y las autoridades sanitarias de Chile impusieron una nueva cuarentena total en la región metropolitana a la que pertenece Santiago, por aumento de casos de coronavirus, a pesar de que el 50% de la población objetiva ya se encuentra inoculada. Es la tercera vez que las autoridades decretan esta medida excepcional de confinamiento masivo desde marzo del 2020. El rápido avance de la vacunación no ha evitado que los casos sigan aumentando. De los 15 millones de habitantes elegibles para vacunación, Chile ha vacunado a 11 con una dosis y a casi 9 millones con el esquema completo. Me parece excelente porque la pandemia está descontrolada, el gobierno es una basura y no ha sabido gestionar desde el día 1 esto. Entonces la vacuna no nos va a salvar, la vacuna no previene el contagio, simplemente evita que el hospital se deje estar lleno. Las restricciones afectan a más de 7 millones de ciudadanos, aunque contemplan excepción para las personas inmunizadas que dispongan de un pase de movilidad entregado por el gobierno que les permite circular en su municipio durante el día. Aún rige el toque de queda nocturno impuesto al inicio de la emergencia sanitaria. Mira, me puede gustar o no gustar, pero creo que es necesario. Lamentablemente en Chile en general somos muy porfiados para cumplir las normas. Y además tienes que agregar que hay mucha gente que tiene que salir porque no tiene que comer, tiene que trabajar en algo. Entonces creo que no es la mejor solución, pero es la única que hay en este momento, la cuarentena. Chile registró el sábado 7.624 casos y 107 muertes por COVID, lo que suma un total de más de 1.400.000 contagios y más de 30.000 decesos. Y retomamos la información local. Los pediatras advierten sobre el aumento de infecciones respiratorias en niños. Antes de la llegada del invierno, este año ya han aumentado las consultas en relación al año pasado. En el invierno pasado hubo una fuerte reducción de las infecciones respiratorias en niños y eso se tradujo en una baja en los ingresos hospitalarios. Esto obedeció, básicamente, a la baja movilidad producto de la pandemia y a las medidas de protección contra COVID-19, como el uso de tapabocas, lavado de manos y el contacto con otros niños y adultos. Sin embargo, este año ya han aumentado las consultas por cuadros respiratorios a nivel pediátrico. Uno de los virus respiratorios que está circulando es el sincicial respiratorio, una enfermedad viral común a nivel pediátrico, pero también se observa la presencia de otros virus. Hay para influenza, hay adenovirus, muy poco influenza por ahora, pero bueno, uno ve un movimiento como diferente, los pediatras vemos un movimiento diferente a lo que fue el año pasado. O sea que todas las medidas, todas las que no son vacunas, que se cumplan, distanciamiento, el tapaboca, el lavado de manos, eso las familias lo tienen incorporado, pero es el momento, el invierno es un momento crítico. Los pediatras aconsejan especialmente la vacunación antigripal en los niños y en los adultos que los cuidan. Es muy importante que esta misma población, las personas que tienen riesgo, también reciban vacuna de gripe, independiente de que se vacunen de COVID, así como deben recibir vacuna de gripe todos los niños entre 6 meses y 5 años, o todos los niños que tengan y adolescentes que tengan factores de riesgo, que son bastantes. Y avanzamos en otras informaciones. Operadores turísticos de Rocha indicaron que se vio el movimiento tras un fin de semana de altas temperaturas. Expresan que esperan que se levante la medida del 0 kilo. Este fin de semana el clima ha ayudado, pues lamentablemente veníamos de fin de semana que había estado bastante complicado el tema del clima justamente, con días lluviosos y eso. Acompañó por suerte con unas temperaturas hasta en algún momento, por ejemplo el día de hoy que está como primaveral, y algo de movimiento se vio para lo que eran los fines de semana anteriores, que había sido casi nulo. En este fin de semana algo de movimiento se vio, mucha familia anda en la vuelta.
para los operadores turísticos. El 0 kilo en la aduana de Chuy perjudica la llegada de turistas a las playas del departamento de Rocha. Nosotros siempre nos sirve el tema del Chuy por el tema del turismo de compra que le llamamos nosotros, pero la situación en el tema de lo que es la aduana y todo eso sigue incambiada, están con tema 0 kilo y bueno, eso siempre es un motivador que tiene la gente para venir a La Paloma, ir a hacer una visita al Chuy, después venir por acá. Que eso no lo estamos teniendo este invierno y por supuesto se está sintiendo junto con todo esto de la pandemia. Y en otros temas, el PIT-CNT pidió a gremios de salud y transporte que garanticen servicios para vacunar durante el paro. Los trabajadores del transporte tienen posturas divididas sobre el pedido y discutirán las medidas posibles en una asamblea el lunes. El secretariado y la mesa representativa del PIT-CNT pidieron formalmente a los sindicatos de la salud, la Confederación de Funcionarios del Estado y a la UNOT que durante el paro general del jueves 17 se garantice que se puedan cumplir los servicios necesarios para que se vacunen unas 48.000 personas que se agendaron en esa fecha. Los trabajadores del transporte tienen posturas divididas sobre el pedido y discutirán las medidas posibles este lunes en asamblea. En estas horas hubo conversaciones informales para establecer cómo responder al pedido del PIT-CNT y a su vez adherir al paro. Es posible que sectores como ómnibus interdepartamentales y taxis hagan la paralización, aunque sea en forma parcial, mientras que servicios urbanos y suburbanos verán cómo adhieren para tratar de mantener los servicios funcionando. Además, hay compañías como Cutsa que preparan un posible sistema de guardias para cubrir la demanda de pasajeros. El paro del PIT-CNT fue convocado contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con 15 profesores de San José separados de sus cargos. Desde el oficialismo, la convocatoria fue criticada y se señaló que puede generar problemas el realizar un paro en medio de la campaña de vacunación. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, enumeró los motivos que tiene la gremial sindical para tomar esta medida y dijo que debe ser un paro responsable. Para el PIT-CNT, la situación del desempleo, los salarios y cómo están las pequeñas empresas son algunas de las razones para parar. ¿Efectivamente hay hambre en Uruguay o no? 100.000 uruguayos se alimentan en las ollas populares, entonces decimos contra el hambre. ¿Hay desigualdad o no? Mientras estas personas están pasando estas circunstancias de peripecia, otros uruguayos han depositado en el exterior y en el interior del país, de acuerdo a lo que ha informado a EU, 4.000 millones de dólares. Es decir, unos pocos concentran 4.000 millones de dólares, unos muchos están comiendo en ollas populares. Entonces, contra la desigualdad. Decimos por trabajo, se perdieron 60.000 puestos de trabajo y muchos trabajos cayeron por la formalidad. El PIT-CNT pidió a algunos gremios que adhieran, pero tengan la previsión de mantener vacunatorios y transporte funcionando. ¿Hay razones para hacer un paro? Y nuestra respuesta masiva y contundente, sí. ¿Hay que hacer un paro de cualquier manera? No, hay que hacer un paro manteniendo los vacunatorios abiertos. Y si algo queremos garantizarle a la sociedad uruguaya, que todos los que están agendados, si pueden hacerlo, ese día van a tener los vacunatorios abiertos y el transporte necesario para ir a los vacunatorios. ¿Quiere decir que va a haber transporte normal? No, quiere decir que va a haber emergencia para cubrir la totalidad de los vacunatorios del país, porque queremos tener esa responsabilidad con nuestros compañeros que se van a vacunar y con toda la sociedad uruguaya que tiene el derecho ese día de darse la vacunación. Pereira aseguró que se puede hacer el paro en pandemia con responsabilidad. Yo pienso que tendríamos que tener una visión un poco más de Latinoamérica para ver las movilizaciones y las acciones masivas que se están desarrollando, por ejemplo, en Perú en el medio de una campaña electoral, y los cuidados que el PIT-CNT ha tenido para que no hubieran aglomeraciones, para no hacer concentraciones masivas, para que nuestra recolección de firmas fuera con todos los cuidados. Y la Federación Médica del Interior anunció que no se acoplará a este paro convocado por el PIT-CNT para el 17 de junio. En un comunicado explicó que no cree adecuado tomar ningún tipo de medida que pueda afectar los servicios de salud, los planes de inoculación o la atención a los pacientes. Esta noticia de FEMI se suma a la del Sindicato Médico del Uruguay, que afirmó que tampoco va a hacer paro, pero que sí adhiere a la plataforma propuesta por el PIT-CNT. Nos parece que con la situación sanitaria, emergencia sanitaria y con el pico de pandemia que estamos teniendo, los médicos del interior no podemos dejar de cumplir nuestra función. En el comunicado difundido este viernes agregan:
Los médicos del interior consideramos que en medio de una situación de alta complejidad de la pandemia, en una etapa en la que los esfuerzos están todos enfocados en masificar la vacunación y sostener a como dé lugar la disminución de los contagios, los ingresos a CTI y las muertes, no es adecuado tomar ningún tipo de medida que pueda afectar los servicios de salud, los planes de inoculación o la atención a los pacientes. Compartimos con ustedes la cotización de las principales monedas. Dólar 42.50 a la compra, 44.90 a la venta. Euro 50.20, 55.90. Real 7.64, 9.64. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.95.33. Unidad reajustable 1.346,86. Les proponemos una última pausa en la información y enseguida volvemos. ¿Están listos? Llegó el domingo y tocan los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Los domingos en PharmaShop tocan los descuentos para nuestros clientes 60+, y en la web para todos. Pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en productos nacionales, medicamentos y pañales para adultos. Además, sumale un 10% de descuento en toda la línea Cotidian, 50% en la segunda unidad de Big Fral y un 20% en productos seleccionados nacionales con cualquier medio de pago. Estos descuentos son un hit. ¿Preocupado por la seguridad de sus ahorros a la hora de invertir? Actualmente el mercado ofrece múltiples alternativas. Pero, ¿cómo saber cuál es la más segura? Conozca una forma segura de hacer crecer su capital, evitando riesgos y asegurando su dinero de manera rentable y tangible. Proyectos en pozo, construcción o entrega inmediata en puntos estratégicos de Montevideo. Trabajamos con los más reconocidos desarrolladores del mercado inmobiliario. Contáctenos 095-097-809 info@housing.com.uy. Inmobiliaria Housing. Tenemos un buen negocio para usted. En realidad probé de todo, en grupo, sola. Recién cuando fui a la clínica lo logré. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Seguimos compartiendo información. Próximo a las 4 de la mañana de este domingo, militares de los puestos de control del Penal de Libertad alertaron que un preso estaba intentando fugarse. El hombre, privado de su libertad por homicidio, llevaba un camuflaje e intentaba cortar el cerco perimetral cuando fue visto por los efectivos policiales. Próximo a las 4 de la mañana de este domingo, militares de los puestos de control del Penal de Libertad alertaron que un preso se estaba intentando fugar. El hombre, privado de su libertad por un homicidio, llevaba un camuflaje e intentaba cortar el cerco perimetral cuando fue visto por los efectivos. Los funcionarios del ejército pudieron observarlo gracias a la red lumínica instalada meses atrás en el lugar. De inmediato llegó personal de policía que constató que el delincuente estaba intentando levantar el cerco. El hombre fue detenido y ahora se investigan las circunstancias de su intento de fuga. En el año 2017, por error, más de 200 niños recibieron una medicación que no era la correcta. 2 niñas sufrieron daños tras recibir comprimidos para adultos y sus familias presentaron una demanda civil a ACE por daños y perjuicios. En el año 2017, por error, más de 200 niños recibieron mulciferol en vez de biosterol, que les proporciona vitamina D a sus organismos.
Esta negligencia fue cometida en la farmacia del Hospital San Bois. La médica que se confundió está hoy procesada sin prisión por delito de lesiones gravísimas en grado de omisión. El doctor defensor de las familias, Nicolás Pereira, confirmó que 2 familias llevarán adelante una demanda al Estado por las complicaciones que han sufrido sus hijas. Sufrieron peligro de inhabilitación, o sea, peligro de vida, primero tuvieron peligro de vida por el daño a la salud que sufrieron. Además, y esto es teórico, es solo para manejar en el caso penal, tuvieron inhabilitación para ejercer las tareas ordinarias en un plazo de 20 días, de más de 20 días, lo cual califica como lesiones gravísimas. Entonces, esto se traduce en que tienen depósitos de calcio en forma de piedritas en los riñones y tienen compromiso de sus riñones de aquí, digamos, por el resto de sus vidas. Han tenido problemas de nutrición, han tenido problemas de crecimiento, todos los problemas que apareja la falta de vitamina D en el organismo. Y este lunes retoman la presencialidad de los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria de todo el país, salvo Canelones y Montevideo, que vuelven al aula el 21 de junio. Como anunció la Administración Nacional de Educación Pública, este lunes 14 de junio vuelven las clases presenciales para los alumnos del segundo ciclo de primaria de las escuelas públicas y privadas. Los escolares de cuarto, quinto y sexto año retoman la presencialidad. La medida abarca todos los departamentos excepto Canelones y Montevideo. Los escolares de cuarto a sexto de Montevideo y Canelones regresarán a la presencialidad el lunes 21 de junio. De esta manera, la ANEP continúa con el retorno paulatino a la presencialidad en los centros públicos y privados. Un frigorífico de Salto abre sus puertas tras 3 meses de permanecer cerrado. El frigorífico Daimán Meats, que se encuentra en Salto y que se encarga de exportar carne hacia Brasil, permanece cerrado desde el comienzo de la pandemia. Sus funcionarios tienen que hacer ollas solidarias para poder mantenerse. En el día de ayer, en una de ellas, recibieron una muy buena noticia. Comienza a funcionar nuevamente. Este frigorífico es todo en base a lo que se exporta para Brasil. Y Brasil vivió una jornada también impresionante, de meses complicado con todo el asunto de la pandemia. Esto es algo que surgió, una idea que surgió mía con otros compañeros que hoy me están ayudando acá, que no le vas a solucionar mucho a la gente, pero un día por lo menos el bolsillo se lo vas a aliviar. ¿Qué hicimos? Es crear esta buceca, crear esta olla popular, que donde todo el frigorífico, todos los empleados, todos los funcionarios van a poder venir a levantar, traer su tupper, su olla, para llevarse las porciones para su familia y, como te digo, por lo menos aliviarles el bolsillo el día de hoy. Pero queremos sí hacerles saber, y en este momento no tengo el titular de la empresa de hoy, quien estuvo con nosotros aquí respaldándonos también, y un mensaje para todos. La empresa va a volver, y va a volver con fuerza, va a volver con ganas. Ya tienen nuevos emprendimientos, tienen nuevos compradores y vamos a trabajar, si Dios quiere, vamos a volver a trabajar muy bien. Estuvo acá hace un rato, me dio la palabra de que vamos a volver todos, vamos a estar bien respaldados, que es lo que la empresa quiere. ¿Cuántas personas involucran? Y 80, 90 funcionarios. Repasamos la información más destacada de la jornada. Un sargento de la unidad del batallón de infantería número 7 de Salto está siendo investigado por someter a 15 reclutas a malos tratos, catalogados por el ejército como actos inadmisibles. El ministro de Defensa, Javier García, brindó una conferencia en donde indicó que en las Fuerzas Armadas no hay lugar para estas conductas y que manchan el trabajo de miles de soldados. En el mes de junio se registró un descenso de más de 100 casos en cuidados intensivos, según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. También aumentó el 15% de internaciones por patologías no COVID. Esto se traduce en el aumento de atención a los pacientes que presentan otras enfermedades. La Intendencia de Maldonado informó que este fin de semana se intervino un casamiento en Punta del Este que no cumplía con los protocolos sanitarios vigentes.
Por el caso, fue notificado el párroco de la iglesia de la Candelaria y se cerró preventivamente el restaurante donde se desarrolló la celebración. El SINAE reportó este domingo que se detectaron 2.054 nuevos casos de contagios por COVID-19. Además, informó que hubo 39 fallecimientos por coronavirus en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 4.995 personas. Rivera salió de la zona roja del índice de Harvard por primera vez desde el 19 de febrero. El departamento del norte del país ha sido uno de los más afectados por la pandemia, pero en las últimas semanas ha registrado un descenso en los casos nuevos. El 44% de los riverenses ya tiene ambas dosis de alguna de las vacunas. Compartimos el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta fresco.